Mis padres cancelaron mi compromiso por la fiesta de mi hermano, pero cuando llegaron al lugar. Soy Kevin, tengo 30 años, y mis propios padres trataron de sabotear mi fiesta de compromiso diciéndole a toda nuestra familia que mi prometida y yo habíamos terminado, todo para poder organizar una fiesta para mi hermano en su lugar. Antes de contarte cómo su plan fracasó de la manera más espectacular posible, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios. Siempre es increíble ver qué tan lejos llegan estas historias. El comienzo de la pesadilla. Todo comenzó un martes por la tarde, solo 3 semanas antes del gran día. 3 semanas. Mi prometida, Sara, y yo habíamos puesto nuestros corazones, nuestros ahorros y la mejor parte de un año en planificar esta fiesta. No estábamos planeando una boda masiva y exagerada. Esta celebración de compromiso en el lago estaba destinada a ser nuestro momento, el único gran y hermoso recuerdo que crearíamos con todos los que amábamos. Habíamos encontrado el lugar perfecto junto al lago, un lugar llamado The Water's Edge, con ventanales del piso al techo que te hacían sentir como si estuvieras flotando. Habíamos contratado un servicio de comida cuyo Mac con 5 quesos era legendario y habíamos dado depósitos que hicieron que mi cuenta bancaria doliera físicamente. Todo estaba listo. Las invitaciones digitales, diseñadas por la propia Sara, ya habían sido enviadas. Estábamos montando esa ola feliz y nerviosa de emoción. Estaba en mi escritorio en la firma de arquitectura, tratando de finalizar el diseño de back para un nuevo centro comunitario, el tipo de trabajo detallado y concentrado que amo, cuando mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con una foto de mi madre, Patricia. Sonreí, asumiendo que estaba llamando para debatir los méritos del azul marino versus el gris carbón para el traje de mi padre. Estaba tan equivocado. Kevin, necesitas cancelar la fiesta de compromiso. Su voz era plana, desprovista de cualquier calidez. Era la voz que usaba cuando estaba entregando un veredicto, no haciendo una petición. No hubo hola, no hubo ¿cómo estás? Literalmente alejé el teléfono de mi oído y miré la pantalla, seguro de que había tropezado con alguna realidad alternativa extraña. ¿Qué? ¿Mamá? ¿Es esto algún tipo de broma? Una muy mala. ¿Te parece que estoy bromeando?, me gritó, su tono lo suficientemente afilado como para cortar vidrio. Tu hermano acaba de conseguir un ascenso. Uno grande. Es el nuevo director regional de su empresa. Vamos a celebrar, y vamos a usar tu lugar en tu día. El aire en mis pulmones se convirtió en hielo. Mi hermano menor, Mark. El niño dorado. La estrella de la familia. Siempre había sido así, su reflector siempre brillando un poco más. Pero esto era un eclipse total. Mamá, eso es una locura. Hemos estado planeando esto durante un año. Los depósitos no son reembolsables. Las invitaciones ya están enviadas. No voy a cancelar mi fiesta de compromiso. No seas tan egoísta, Kevin dijo, su voz subiendo a ese tono familiar y sermonero. Este es un logro enorme para Mark. Francamente, es algo más importante que un compromiso. Puedes comprometerte en cualquier momento. Un ascenso como este es una oportunidad única en la vida. La mayoría de los invitados son familia de todos modos. Simplemente les diremos que la celebración es para Mark ahora. Es más simple. Más simple. La palabra salió como un susurro estrangulado. Miré la foto enmarcada en mi escritorio. Sara y yo el día que le propuse matrimonio, su rostro una imagen perfecta de sorpresa y alegría. No. La respuesta es no. No vamos a cancelar nuestro compromiso. Pude escuchar a mi padre, Robert, murmurando algo en el fondo. Él siempre era el socio silencioso en estas emboscadas, su silencio una forma de consentimiento. Luego la voz de mi madre regresó, prácticamente gritando con indignación. Bien. Sé así. Ten tu pequeña fiesta egoísta por tu cuenta. Pero no te atrevas a venir llorando cuando nadie aparezca. Colgó el teléfono con fuerza. Me quedé con el tono muerto y zumbante en mi oído. Los recuerdos dolorosos. El silencio repentino del zumbido de mi computadora de oficina se sintió ensordecedor. No lo sabía entonces, pero su amenaza no eran solo las palabras vacías de una mujer enojada. Era una promesa, y su definición de crueldad era solo el comienzo de la pesadilla que ya habían puesto en marcha. Mirando la pantalla silenciosa de mi teléfono. Sentí esa vieja y familiar frialdad filtrarse en mis huesos. Era una sensación que conocía bien, un fantasma que me había perseguido toda mi vida. Era la misma sensación que había tenido en la mañana de mi cumpleaños número 18. Me había despertado con ese aleteo de emoción que se supone que debe sentir un niño, pero la casa estaba silenciosa.
Mis padres se estaban preparando para el trabajo, su conversación girando en torno a una gotera en el techo y el próximo torneo de fútbol de Mark. No había ninguna tarjeta en el mostrador de la cocina, ningún abrazo de feliz cumpleaños, nada. Se fueron al trabajo. El silencio que dejaron atrás fue mi único regalo. No fue hasta tarde esa tarde, cuando mi abuela Eleanor me llamó, su canto alegre y desafinado de feliz cumpleaños resonando a través del teléfono, que mis padres recordaron que su hijo primogénito acababa de convertirse en un adulto legal. Estaba en el teléfono con la abuela cuando llegaron a casa, y escuché el susurro pánico de mi madre a través del receptor. «Oh, Dios mío, Robert, es hoy. Su cumpleaños es hoy». Lo que siguió fue un intento patético y apresurado de compensar. Corrieron a la tienda local y regresaron con un pastel genérico, del tipo con glaseado grasoso que sabe a químicos. El adolescente con granos detrás del mostrador había deletreado mi nombre KEVAN. Mi regalo fue una tarjeta de regalo de $50 para una ferretería. Tuve que forzar una sonrisa, pretender estar agradecido y tragar el sabor amargo de ser una ocurrencia tardía. Recuerdo haber pensado, así se siente tener 18 años. El recuerdo era tan nítido porque contrastaba tanto con el cumpleaños 15 de Mark, solo unos meses antes. Eso no había sido un cumpleaños, había sido una coronación. Habían alquilado una cabaña masiva en Lake Arrowhead por 5 días, invitaron a todos sus amigos, y mi papá incluso había traído en avión a 2 de los compañeros de Mark de un campamento de verano en la costa este como sorpresa. Mark recibió una laptop de primera línea, una tabla de snowboard nueva, y la atención total de toda nuestra familia. Yo recibí un pastel mal deletreado y una tarjeta de regalo para tornillos y martillos. Esa era la dinámica fundamental de mi familia. Yo era la base estable y confiable, el hijo que se convirtió en arquitecto, construyendo cosas que estaban destinadas a durar. Mark era el vendedor llamativo y carismático, la fachada encantadora que todos admiraban, y en los ojos de mis padres, él era la única parte del edificio que valía la pena mostrar. Sara, mi ancla en la tormenta. Cuando Sara llegó a casa esa noche, el apartamento estaba oscuro. Todavía estaba sentado en el sofá, el mismo lugar donde había colapsado horas antes. Ella ni siquiera necesitó encender la luz para sentir el peso opresivo en la habitación. Simplemente dejó su bolso junto a la puerta y vino a sentarse a mi lado, su presencia como una pequeña vela cálida en mi oscuridad personal. «¿Kevin? Háblame». «¿Qué pasó?», preguntó, su voz una invitación gentil. Mi propia voz se sentía oxidada, como un motor viejo luchando por arrancar. Le conté todo. La llamada telefónica, la demanda fría y cortante, el despido casual de nuestra vida, nuestros planes, nuestro amor. Y mientras hablaba, la represa que había construido meticulosamente durante 30 años de tragar desaires y manejar mi decepción finalmente se desmoronó. No solo le conté sobre la llamada telefónica. Le conté sobre todo lo que representaba. Le conté sobre la feria de ciencias en 10º grado. Había ganado el primer lugar en el estado por un modelo ridículamente complejo de una ciudad sostenible. Recordé estar ahí parado con mi cinta azul, escaneando la multitud en busca de mis padres, sabiendo que no estaban ahí. Estaban en uno de los juegos de béisbol de Mark, un juego sin sentido de temporada regular donde él ponchó 2 veces y su equipo perdió por 7 carreras. Le conté cómo cada A en mi boleta de calificaciones era recibida con un distraído, «qué bien, cariño», mientras que la B- de Mark era enmarcada como un esfuerzo heroico. Sara escuchó, su mano descansando en mi espalda, su expresión inicial suave endureciéndose hasta convertirse en una de incredulidad, luego ira justificada. Ella era una enfermera pediátrica. Pasaba sus días luchando por niños vulnerables, abogando por aquellos que no podían hablar por sí mismos. La injusticia de todo esto resonó con ella a un nivel primitivo. Cuando finalmente me quedé sin palabras. Mi garganta estaba áspera. Me sentía vaciado. «Eso no es solo injusto», Kevin dijo, su voz tensa y feroz. «Eso es monstruoso. Lo que están haciendo es cruel. No vamos a cancelar ni una sola cosa. Ni siquiera vamos a cambiar la fecha. Vamos a tener nuestra fiesta». Lo sé, susurré, finalmente apoyando mi cabeza en su hombro, el peso de todo demasiado para soportar solo. ¿Solo? Por una vez en mi vida, quería que me eligieran a mí. «Están ciegos, Kevin. Están voluntariamente ciegos», dijo, envolviendo un brazo fuerte alrededor de mí. «Pero yo te elijo. Te elijo cada día. Y también lo harán nuestros amigos. También lo hará la familia que realmente te ve por el hombre increíble que eres». Sus palabras fueron el salvavidas que necesitaba desesperadamente. La contraofensiva. Esa noche, no nos regodeamos. Contraatacamos a nuestra manera silenciosa.
Abrimos nuestras laptops y revisamos nuestros planes, no porque necesitaran verificación, sino como un acto de desafío. Confirmamos el menú final con el servicio de comida. Sí, el legendario Mac con queso estaba en el centro. Finalizamos la lista de reproducción, discutiendo juguetonamente sobre si el rock de los 80 o el pop de los 90 era mejor para bailar. El mundo exterior comenzó a filtrarse, reforzando nuestra pequeña burbuja de rebelión. Mi mejor amigo y padrino de boda, Diego, llamó desde Chicago. Amigo, acabo de reservar mi vuelo. Llego el viernes por la tarde. Mejor ten una cerveza fría esperándome. Y no te preocupes, he estado practicando mis terribles movimientos de baile solo para la ocasión. Nuestra amiga Zoe, la brillante fotógrafa que se había ofrecido a fotografiar la fiesta como su regalo, envió un mensaje con una foto de un nuevo lente que acababa de comprar. No puedo esperar a capturarlos a ustedes dos tortolitos. La iluminación en ese lugar va a ser épica. Por unas preciosas horas, me sentí normal. Me sentí como un hombre a punto de celebrar su compromiso, no como un soldado cavando una trinchera. La escalada del conflicto. La paz frágil se rompió a la mañana siguiente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi primo Ryan. Oye, ¿todo bien? Escuché noticias raras sobre ti y Sara. Espero que estés bien. Mi sangre se enfrió. Mis dedos se sintieron torpes mientras escribía de vuelta. ¿De qué estás hablando? Estamos genial. ¿Qué noticias? Los 3 puntos de la respuesta de Ryan se sintieron como una bomba de tiempo. Luego llegó el mensaje. Raro. Tu papá llamó a mi papá anoche. Dijo que tu mamá le contó que el compromiso estaba totalmente cancelado. Dijo que ustedes dos tuvieron una pelea masiva y que todo terminó para siempre. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire salió de mis pulmones. Inmediatamente lo llamé. Su voz era una mezcla de confusión y disculpas. Explicó que mi padre, Robert, había llamado personalmente a su propio hermano, el tío Jack, y le había contado toda una historia detallada y fabricada. Había dicho que Sara y yo habíamos tenido una pelea explosiva que terminó la relación y que habíamos cancelado todo. Y luego vino la obra maestra de manipulación. Para no dejar que el hermoso lugar y los depósitos se desperdiciaran, la familia estaba graciosamente reutilizando la fiesta para celebrar el increíble ascenso de Mark. Se instruyó a todos los invitados que ignoraran la desafortunada invitación de compromiso y simplemente vinieran a celebrar a Mark. Este era su plan. Frío. Calculado. Diabólico. No solo me estaban ignorando. Estaban tratando de borrarme. Estaban secuestrando mi vida. Mi historia de amor. Y entregándosela a mi hermano en bandeja de plata. La campaña de daños. Después de colgar con Ryan, la escala completa y horrible de su traición se hizo clara. No era solo mi tío. Tenían una lista. Estaban bajando sistemáticamente por la lista de invitados, envenenando el pozo. Los propios padres de Sara habían recibido una llamada de mi madre. Lamento mucho ser yo quien te diga esto, Gene, le había dicho mi madre, su voz goteando falsa compasión. Pero Kevin y Sara han tenido una terrible pelea. El compromiso está cancelado. Afortunadamente, Gene y Tom Johnson conocían a su hija y me conocían a mí. Llamaron a Sara inmediatamente, sus voces una mezcla de confusión y rabia hirviente. ¿Pero qué pasa con los otros? ¿Los parientes más distantes? ¿Los viejos amigos de la familia? ¿Cuántas personas simplemente aceptarían la historia al pie de la letra? El resto del día fue un borrón humillante y agotador de control de daños. Nos convertimos en una firma de relaciones públicas de crisis de 2 personas. Con cada llamada telefónica, cada email, cada mensaje de texto, tuvimos que revivir la traición. No, tío Bob, todavía estamos juntos y muy enamorados. Sí, tía Susan. La fiesta de compromiso definitivamente todavía va a pasar. Sé lo que escuchaste. Fue una mentira deliberada. La respuesta de la mayoría fue shock total, que rápidamente se transformó en ira en nuestro nombre. Los aliados inesperados. Mi abuela Eleanor fue una fuerza de la naturaleza. A los 83 años, poseía una claridad y una furia que podían hacer temblar a un sargento de instrucción. Esa mujer rugió por teléfono, refiriéndose a mi madre, su propia nuera. He tolerado su favoritismo y sus manipulaciones durante 30 años porque no quería romper esta familia. ¿Pero esto? Esto no es solo favoritismo. Esto es malvado. No te preocupes por nada, Kevin. Voy a hacer algunas llamadas yo misma. Y lo hizo.
Era una matriarca de una generación anterior, y cuando llamaba a sus hermanos y primos, su voz resonando con una autoridad nacida de la edad y la integridad, la gente escuchaba. Mi amigo de la infancia, Tyler, inmediatamente se ofreció a contactar a nuestros amigos mutuos de la preparatoria. La hermana menor de Sara, Olivia, una gurú de las redes sociales, creó una hermosa página de evento privado con una foto sonriente de Sara y yo. El título decía: ignoren el drama y los rumores locos. Vengan a celebrar lo que realmente importa, el amor entre Kevin y Sara. La ola de apoyo fue un antídoto poderoso al veneno que mis padres estaban esparciendo. Y luego llegó una llamada de un número inesperado. Era mi tío Paul, el hermano menor distanciado de mi papá. Mi madre había logrado crear una brecha entre ellos años atrás, y él se había convertido en una figura distante, un nombre en una tarjeta de Navidad. Kevin dijo, su voz áspera pero inconfundiblemente amable. Soy tu tío Paul. La abuela Eleanor me contó todo este desastre espantoso. Hizo una pausa, y lo escuché suspirar. Sé lo que se siente estar en el lado equivocado de una historia de Patricia y Robert. Es un lugar solitario. Voy a reservar un vuelo. No me perdería tu fiesta por nada del mundo. Estaba tan emocionado que apenas pude tartamudear un agradecimiento. Su llamada fue una validación, un recordatorio de que no estaba loco, que esta dinámica tóxica era real y había cobrado otras víctimas. La decisión de luchar. Esa noche, mientras Sara y yo nos sentamos en el sofá, rodeados por los restos de nuestra contraofensiva, cajas de comida para llevar, listas garabateadas de nombres, sentí un cambio fundamental dentro de mí. El shock se estaba endureciendo en resolución. El dolor se estaba cristalizando en ira. Realmente pensaron que se saldrían con la suya, dije, mi voz baja y peligrosa. Pensaron que todos simplemente les creerían, que todos simplemente se alinearían como siempre lo han hecho. Bueno, dijo Sara, tomando mi mano, su agarre firme y estable, estaban equivocados. Las personas no son sus marionetas. La miré, mi ancla en este huracán. Lo sé, pero necesito hacer más que solo hacer llamadas. Algunas personas necesito mirarlas a los ojos. Había tomado una decisión. Esto ya no era solo sobre control de daños. Esto ya no era solo una disputa familiar que sería barrida bajo la alfombra. Mis padres habían declarado la guerra a mi felicidad. Por primera vez en mi vida, iba a pelear de vuelta con todo lo que tenía. La confrontación con la tía Nicole. La decisión de contraatacar no fue como un interruptor siendo activado. Fue más como una demolición lenta y controlada del hombre que solía ser. El Kevin que absorbía los desaires, que se tragaba las decepciones, que cortésmente aceptaba su papel como el actor de reparto de la familia. Ese hombre estaba siendo desmantelado, ladrillo por ladrillo. En su lugar, alguien nuevo estaba emergiendo. Alguien que había terminado de estar callado. Si iban a esparcir mentiras, yo las contrarrestaría con la verdad entregada cara a cara. Mi primer objetivo tenía que ser mi tía Nicole, la hermana de mi madre. Nicole era el centro de la red de chismes familiares. Nada pasaba en nuestra familia extendida sin pasar primero por su sala de estar. Sabía con absoluta certeza que si mi madre había lanzado la campaña de difamación, la casa de Nicole sería el punto cero. Si podía convertirla, ella podría deshacer el daño más rápida y efectivamente que cualquier otra persona. Era una pieza poderosa en el tablero de ajedrez, y la necesitaba de mi lado. Conduje a su casa suburbana inmaculada al día siguiente. Mi corazón latía a un ritmo nervioso y pesado contra mis costillas, como un tambor de guerra para una batalla que no quería pelear pero sabía que tenía que ganar. Mientras caminaba por el sendero perfectamente pavimentado, pude escuchar voces filtrándose desde la ventana abierta de la sala. Reconocí el tono agudo y animado de Nicole, y uno más suave, mi prima, su hija, María. Estaba a punto de tocar el timbre para poner mi cara de sobrino educado cuando escuché mi propio nombre. Las palabras me congelaron en seco. Simplemente no puedo creer que Kevin sea tan mezquino y cruel, estaba diciendo la tía Nicole, su voz una sinfonía de desaprobación manufacturada, cancelar su propia fiesta de compromiso en el último minuto solo para fastidiar a su pobre hermano. Es tan infantil. Mi estómago cayó en un agujero negro. Era una segunda mentira. Una nueva versión mejorada y más venenosa de la historia. No solo habían dicho que habíamos terminado. Esa mentira era demasiado simple, demasiado fácil de refutar. Así que habían cambiado de estrategia. Habían creado una narrativa que me pintaba como el villano. María intervino, su voz cargada con esa compasión falsa y empalagosa que era la marca registrada de mi madre. Lo sé, ¿verdad? Pobre Mark. Trabajó tan duro para conseguir ese ascenso, y su propio hermano trata de robarle protagonismo haciendo un berrinche.
Patricia debe estar absolutamente destrozada. Una ira blanca y caliente, más pura y limpia que cualquier otra que hubiera sentido, corrió por cada célula de mi cuerpo. Esto era asesinato de carácter. Esto era una campaña deliberada y maliciosa no solo para arruinar mi fiesta, sino para arruinarme a mí. No toqué el timbre. No toqué. Caminé directamente a la puerta principal abierta, que era un testimonio de lo segura que se sentía en su mundo de chismes, y entré. ¿Es eso realmente lo que piensan de mí? El momento de la verdad. El efecto fue instantáneo. Ambas mujeres saltaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica, sus delicadas tazas de té traqueteando en sus platillos. El rostro de la tía Nicole pasó de pálido a ruborizado, y luego rápidamente se reorganizó en una sonrisa tensa, falsa y acogedora. Kevin, cariño. Dios mío, nos asustaste. No te escuchamos entrar. Obviamente dije, mi voz más fría que el vestíbulo de mármol donde estaba parado. Caminé más adentro de la habitación, haciéndolas voltear para enfrentarme completamente. Vine aquí para invitarlas personalmente a mi fiesta de compromiso, ya que parecen haber recibido información incorrecta. Pero por lo que suena, ya se han hecho una opinión sobre mí. María miró hacia su regazo, sus mejillas del color de un tomate maduro. Parecía una niña atrapada con la mano en el tarro de galletas. Kevin, no quisimos. Guárdate eso, la corté, mi mirada fija en mi tía. Quiero saber exactamente qué les dijo mi madre. Cada palabra. Al principio, trató de desviar, de jugar el papel de pacificadora. Ahora, Kevin, ya sabes cómo son las familias. Esto es solo una pequeña pelea entre tú y tu madre. No quiero meterme en el medio. Ya estás en el medio, dije, mi voz nivelada pero inflexible. Estás sentada en tu sala, tomando té, y esparciendo activamente mentiras viciosas sobre mí. Eso no es estar al margen. Eso es jugar para el otro equipo. Así que me vas a decir qué dijo. Ahora. Tal vez fue la mirada en mis ojos, la calma férrea que era más desconcertante de lo que hubiera sido gritar. O tal vez fue el simple hecho innegable de que la habían atrapado con las manos en la masa. Su desafío se desmoronó. Durante la siguiente hora, me quedé ahí parado y escuché mientras desenrollaban la narrativa retorcida y manipulativa que mi madre había tejido tan hábilmente. Según Patricia, yo había sido consumido por los celos al escuchar sobre el ascenso de Mark. Supuestamente había hecho un berrinche masivo, exigiendo que Mark pospusiera cualquier celebración porque era mi mes. Cuando él, el hermano razonable y sufrido, se había negado, yo supuestamente había gritado que prefería cancelar todo el compromiso antes que compartir el protagonismo y había cancelado rencorosa mi propia fiesta para castigar a todos. Era una obra maestra de manipulación emocional, diseñada para hacerme ver desquiciado, egoísta y cruel. Cuando terminaron, un silencio espeso e incómodo llenó la habitación. Gracias por ser tan honestas, dije, la calma en mi voz más inquietante que cualquier explosión. Ahora, déjenme mostrarles la verdad. La evidencia. Saqué mi teléfono. Esto no iba a ser mi palabra contra la de mi madre. Esto iba a ser mi evidencia contra su ficción. Les mostré el mensaje de Ryan, con marca de tiempo, probando que la primera mentira que habían esparcido era sobre una ruptura. Si cancelé la fiesta por despecho, pregunté tranquilamente, ¿por qué primero le dijeron a todos que Sara y yo habíamos terminado? Las historias ni siquiera coinciden. Luego pasé al evento principal. Había pasado la noche anterior escaneando fotos viejas de álbumes que la abuela Eleanor me había dado años atrás. Les mostré la foto de mí a los 10 años, sosteniendo orgullosamente mi trofeo de primer lugar de la Feria Estatal de Ciencias, mi sonrisa amplia y esperanzada. Estaba solo en la foto. Mis padres no estaban ahí, dije, mi voz plana. Estaban en el juego de ligas menores de Mark. Él ponchó 2 veces y su equipo perdió por 7 carreras. Pero ellos estaban ahí para él. Deslicé a la siguiente foto. Mark, en su cumpleaños 15, rodeado por una montaña de regalos, desenvolviendo una laptop Alienware nueva de primera línea. Luego deslicé a una foto de mí en mi cumpleaños 18, sosteniendo la tarjeta de regalo de $50 de Home Depot, una sonrisa forzada y tensa pegada en mi cara. No levanté la voz. No me puse emocional. Solo presenté los hechos fríos y duros de mi vida. Una exhibición curada de 30 años de ser segundo mejor expuesta en la superficie pulida de su mesa de café antigua. Para cuando terminé, ambas mujeres estaban en silencio. María estaba llorando abiertamente. Los ojos de la tía Nicole, usualmente tan agudos y críticos, estaban llenos de un tipo horrorizado de lágrimas. Oh, Kevin, finalmente susurró, alcanzando mi mano. Esta vez, no me alejé. No teníamos idea. Deberíamos haber sabido mejor.
Tu madre, ella puede ser muy convincente cuando quiere. Lo sé, dije, finalmente dejando salir un largo y cansado suspiro. Pero ahora conocen la verdad. La fiesta de compromiso va a seguir. Sara y yo nos encantaría que estuvieran ahí. Y necesito su ayuda. Necesito que hagan algunas llamadas. Necesito que le digan a la gente lo que vieron aquí hoy. Asintió con entusiasmo, su rostro una máscara de culpa y nueva resolución. Por supuesto, cariño. Por supuesto que lo haremos. Comenzaré con Carol y Susan de inmediato. Salí de su casa sintiéndome agotado pero reivindicado. Había ganado una batalla importante, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. El ataque a mi carrera. El verdadero punto de inflexión, el momento en que esto escaló de una tragedia familiar a un incendio de 5 alarmas en mi vida, llegó 2 días después. Estaba en el trabajo, tratando de enterrarme en mi proyecto, cuando mi jefe, Richard Peterson, me llamó a su oficina. Richard era un tipo justo y sin tonterías de unos 50 años, socio de la firma. Teníamos una buena relación, construida sobre el respeto mutuo de 2 personas que amaban las líneas limpias y la lógica sólida de la arquitectura. Pero cuando entré, la expresión en su rostro era cualquier cosa menos calmada. Era sombría. Cerró la pesada puerta de roble detrás de mí, un sonido que resonó con finalidad. Kevin, siéntate, dijo, su voz despojada de su calidez usual. Tenemos un problema. Mi corazón, que apenas había comenzado a latir a un ritmo normal otra vez, comenzó a martillear contra mis costillas como un pájaro atrapado. Recibí un email esta mañana, continuó, juntando sus dedos en su escritorio. Fue enviado anónimamente a mi bandeja de entrada, y fue enviado con copia al jefe de recursos humanos. Giró su monitor grande hacia mí. Me incliné hacia adelante, mi sangre convirtiéndose en hielo mientras leía las palabras en la pantalla. Era una queja formal. Alegaba un patrón de comportamiento inestable y poco profesional. Afirmaba que estaba creando un ambiente de trabajo hostil. Y luego vino el golpe mortal. Me acusaba de acosar sistemáticamente a una colega femenina. Nombraba a una arquitecta junior en otro departamento, una mujer dulce y callada llamada Choe, con quien tal vez había hablado un total de 3 veces en mi vida, siempre sobre trabajo. Era una fabricación vil. Asquerosa, completa y total. Pero estaba escrita con lenguaje frío, profesional y corporativo que la hacía sonar terriblemente real. El mundo se inclinó sobre su eje y salió disparado hacia un vacío oscuro y frío. Esto no era un rumor familiar. Esto era un ataque táctico dirigido al corazón mismo de mi vida. Mi carrera. Mi sustento. La base que estaba tratando de construir para mi futuro con Sara. Esto era Mark. Tenía que ser. Tenía sus huellas dactilares por todas partes. Era llamativo, destructivo y totalmente cobarde. Voy a ser directo, Kevin, dijo Richard, sus ojos estudiando mi rostro, buscando cualquier destello de culpa. Normalmente, un email anónimo como este, probablemente lo descartaríamos. Pero porque contiene una alegación específica y nombrada de acoso, mis manos están atadas. La política de la firma es clara. Recursos Humanos tiene que abrir una investigación formal. Es para la protección de todos, incluida la tuya. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. No estás suspendido, pero tenemos que tomar esto con la máxima seriedad hasta que se resuelva. Necesito que entiendas eso. Sentí que el piso se desplomaba debajo de mí. Ya no solo estaban tratando de arruinar mi fiesta. Estaban tratando de arruinar toda mi vida. Miré a mi jefe a los ojos, mi mente corriendo para encontrar las palabras correctas. Richard, esto es una mentira viciosa. Es mi hermano. Estamos en medio de una disputa familiar horrible y tóxica. Está tratando de destruirme. Richard mantuvo mi mirada por un momento largo y silencioso. Te he conocido por 6 años, Kevin. Eres uno de los tipos más decentes y equilibrados que he tenido en mi equipo. Esto no suena como tú, dijo lentamente. Pero mi intuición no significa nada para nuestros abogados. Si esto es una mentira, necesitas probarlo. Y necesitas hacerlo rápido. Salí de su oficina en un aturdimiento completo. El ancla que pensé que había encontrado al ganar a mi tía se había ido. Estaba a la deriva en una tormenta furiosa, y las olas amenazaban con arrastrarme para siempre. Finalmente entendí las apuestas. Esto ya no era sobre obtener una disculpa o ser tratado justamente. Esto era sobre supervivencia. Y decidí ahí mismo que haría lo que fuera necesario para llevar esta pelea a su fin, no solo por mi fiesta, sino por todo mi futuro. La búsqueda de la verdad digital.
El viaje a casa del trabajo fue un ejercicio de 20 minutos en pánico controlado. El email anónimo, la investigación formal, las palabras máxima seriedad resonaban en mi cabeza, un redoble de tambor implacable de perdición inminente. Seguía viendo el mundo cuidadosamente construido que había construido para mí mismo, mi carrera, mi reputación, mi futuro con Sara, desmoronándose en polvo. Cuando entré por la puerta de nuestro apartamento, Sara me echó un vistazo a mi rostro ceniciento y la calma forzada en mis ojos, y supo. ¿Qué es ahora?, preguntó, su voz ya cargada de un cansancio temeroso. Kevin, ¿qué hicieron? No tenía la fuerza para mantenerme en pie. Me hundí en el sofá y le conté todo. Mientras hablaba, exponiendo la acusación vil, la investigación de RH, la amenaza a mi trabajo, vi que la fuerza en sus ojos, la fuerza que había sido mi roca durante semanas, parpadeó con algo que nunca había visto ahí antes, miedo crudo y sin adulterar. Cuando terminé, no dijo nada por mucho tiempo. Solo se sentó a mi lado, su mano agarrando la mía tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Se acercó a nuestro pequeño escritorio en la esquina, donde teníamos nuestra hoja de cálculo del presupuesto de la boda abierta en su laptop. Lo miró por un momento, a las columnas ordenadas de depósitos pagados y gastos futuros planeados. Luego, con un clic silencioso y decisivo, cerró la laptop, guardando el sueño. Se volvió hacia mí, su voz temblando ligeramente. Kevin, tengo miedo, susurró, y la admisión pareció costarle todo. Esto ya no es sobre una fiesta. Esta es nuestra vida real, la que se supone que debemos comenzar en unos meses. Si pierdes tu trabajo, ¿qué nos pasa? ¿La boda? ¿El enganche de la casa que estábamos viendo en Oakwood? ¿Cuándo termina esto? Sus palabras, nacidas del miedo y el amor, me golpearon más fuerte que cualquiera de los ataques calculados de mi familia. Verla tan vulnerable, verla forzada a cuestionar nuestro futuro debido al veneno que mi familia estaba bombeando en nuestras vidas, no me rompió. Me forjó. Una resolución fría y dura se asentó en mi pecho. Esta ya no era solo mi pelea. Era nuestra. Termina ahora, dije, mi voz llena de una convicción que venía de la parte más profunda de mi alma. No voy a dejar que quemen todo lo que hemos construido. Voy a probar que esto es una mentira, y voy a asegurarme de que nunca, jamás puedan hacerle esto a nadie de nuevo. Esa noche, nuestro apartamento se transformó de un hogar en una sala de guerra. No nos revolcamos en la desesperación, estrategizamos. Mi primera llamada fue a mi padrino de boda, Diego. No era solo mi amigo más viejo. Era un maldito mago, un experto en ciberseguridad para un banco importante en Chicago. Le reenvié el email anónimo, mis manos temblando mientras presionaba enviar. Me devolvió la llamada en minutos. Kev, esto es feo, cosa de siguiente nivel, dijo, su tono usual jovial reemplazado por una seriedad sombría. Esto no es solo un comentario cruel. Esto es un ataque premeditado. Pero aquí está la cosa sobre los cobardes que se esconden detrás de cuentas anónimas. Son arrogantes. Piensan que son más inteligentes de lo que son. Casi siempre cometen errores. Déjame ver qué puedo encontrar. No toques nada. No respondas. Solo déjame trabajar. Durante los siguientes días, mi vida se dividió en dos realidades agonizantes. De día, era el profesional consumado en la firma, caminando en la cuerda floja de una normalidad fingida. Cada conversación en el pasillo se sentía cargada. Cada mirada de reojo se sentía como una acusación. Era hiperconsciente de cada interacción, aterrorizado de que alguien me mirara y viera un monstruo. La arquitecta junior nombrada en el email, Chloe, afortunadamente estaba trabajando desde casa en una fecha límite importante, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que RH tuviera que entrevistarla. El pensamiento de que la arrastraran a esto, de que tuviera que responder preguntas sobre mí, me llenó de una sensación mortificante de vergüenza. De noche, mi apartamento era control de misión. Diego era mi general, trabajando remotamente desde Chicago, compartiendo su pantalla conmigo en videollamadas nocturnas alimentadas por café rancio y adrenalina pura. Pacientemente me guió a través del proceso frustrante y laberíntico de rastrear la huella digital del email. Ok, así que está tratando de ser inteligente, explicó Diego una noche, apuntando su cursor a una cadena de código. Lo envió desde el wifi de una biblioteca pública y usó una VPN para rebotar su señal de un servidor en Estonia. Es un amateur que ha visto un par de tutoriales de YouTube. Hizo una pausa. Pero es descuidado. Está usando el mismo servicio de email temporal para todo. Hay un patrón. Solo necesitamos encontrar el error. Mientras Diego cazaba un fantasma digital, mis aliados humanos estaban trabajando en el fondo. La abuela Eleanor, fiel a su palabra, se había convertido en un escuadrón de la verdad de una mujer.
Recibí una llamada de otra prima, Jessica. Kevin, la tía Eleanor me llamó, dijo, su voz llena de indignación. Me contó todo. Las mentiras, la fiesta, todo. Lo siento mucho. Por supuesto, vamos a la fiesta. Caballos salvajes no podrían alejarnos. La tía Nicole también estaba cumpliendo su promesa, llamando con actualizaciones diarias como un comandante de campo reportando desde las líneas del frente. Hablé con tu tía Carol, había dicho. Todavía estaba creyendo esa historia ridícula que Patricia le contó sobre ti haciendo un berrinche. La puse en su lugar. Le conté sobre las fotos. Le conté la verdad sobre tu cumpleaños 18. Está horrorizada. Está de nuestro lado ahora. Pero no era una victoria limpia. Tu tío Frank, aunque había dicho con un suspiro frustrado. Se niega a tomar partido. Dice que no quiere involucrarse, que solo quiere mantener la paz. Kevin, algunas personas prefieren creer una mentira cómoda que tener que lidiar con una verdad incómoda. Sus palabras fueron un recordatorio aleccionador. Esto no era una película donde todos instantáneamente ven la luz. Era la vida real y desordenada, donde las personas son complicadas y cobardes y evitan el conflicto. El momento decisivo. El avance, cuando llegó, no fue un rayo sino un clic silencioso. Fue 2 días antes de la fiesta. Estaba en el teléfono con Diego, mis ojos ardiendo de mirar líneas de código en la pantalla de mi computadora, cuando de repente dijo. Oh, hermoso idiota arrogante. Te tengo. ¿Qué? ¿Tienes algo?, pregunté. Todo mi cuerpo tensándose mientras me senté erguido en el sofá. Lo tengo, que, dijo Diego, y pude escuchar la sonrisa triunfante en su voz. El idiota hizo algo increíblemente estúpido. Usó la misma cuenta de email anónima, la que usó para enviar el email a tu jefe, para tratar de restablecer una contraseña en uno de sus propios perfiles de redes sociales. Envió un enlace de notificación con un token de rastreo incrustado. Es él. Es Mark. Tengo los registros del servidor. Es una cadena digital innegable e inquebrantable de evidencia que lleva desde la cuenta anónima directamente a su perfil personal. Una ola de alivio tan poderosa que casi me tumbó, me invadió. Mis rodillas se sintieron débiles. ¿Estás seguro? ¿Es suficiente? Es una pistola humeante digital, mi amigo, confirmó Diego. Cualquier investigador técnico competente verificaría esto en un latido. Lleva esto a tu departamento de RH. Se acabó. Colgué el teléfono, mis manos temblando tan violentamente que apenas podía sostenerlo. Lo tenía. La prueba. El arma que necesitaba para terminar esta pesadilla. Inmediatamente reenvié todo el archivo encriptado que Diego me había enviado a mi email personal, luego me recosté, mi corazón latiendo a un ritmo frenético y victorioso. La decisión arriesgada. Mi primer instinto fue llamar a Richard ahí mismo, reenviarle el email y hacer explotar toda esta cosa. Pero entonces dudé. La fiesta era en 2 días. Esta evidencia era mi carta ganadora, mi as en la manga. Si la jugaba ahora, el juego habría terminado. El conflicto se resolvería en el ambiente estéril y fluorescente de una oficina de RH. Pero una parte de mí, la parte que había sido silenciada y marginada durante 30 años, la parte que acababa de ser acusada de ser un monstruo, quería algo más. Quería un ajuste de cuentas público. Quería que mi familia, específicamente mi padre, viera la verdad cruda y fea de lo que su niño dorado era capaz. No solo escuchar sobre ello en un informe aséptico después. Miré el archivo en mi computadora, mi dedo flotando sobre el mouse. Tenía el poder de terminar la amenaza a mi carrera en este mismo segundo. O podía esperar. Podía caminar a esa fiesta de compromiso, guardando el secreto, y esperar el momento perfecto para detonarlo. Era un riesgo enorme. 2 días más de mi carrera, todo mi futuro, colgando en el balance. 2 días más de esa sensación enferma y retorcida en la boca de mi estómago. Pero el pensamiento de ver la cara de mi padre cuando se diera cuenta de lo que su hijo perfecto había hecho. No en la privacidad de una oficina, sino en medio de la familia que había tratado de manipular. Era una tentación poderosa e irresistible. Cerré la laptop. La decisión estaba tomada. Esperaría. Caminaría hacia esa tormenta, sosteniendo un rayo en mi bolsillo. El día de la fiesta. El día de la fiesta llegó bajo un cielo del color de un moretón profundo y enojado. Se sentía apropiado. Mientras Sara y yo conducíamos la ruta familiar hacia The Water's Edge, un silencio pesado y nervioso llenó el auto. Habíamos hecho todo lo que podíamos. Habíamos contraatacado. Habíamos reunido a nuestros aliados. Teníamos la verdad innegable de nuestro lado.
Pero la pregunta todavía colgaba en el aire opresivo y húmedo. ¿Sería suficiente? Podía sentir el peso de mi teléfono en el bolsillo de mi chaqueta, donde la pistola humeante digital esperaba. Se sentía menos como un teléfono y más como una granada de mano. Pase lo que pase ahí dentro. Kevin, dijo Sara, su voz suave pero firme mientras se acercó y apretó mi mano. Su toque fue un ancla en mi mar arremolinado de ansiedad. Estoy tan increíblemente orgullosa de ti. Estamos en esto juntos hasta el final. Sus palabras fueron la última pieza de armadura que necesitaba. Nos detuvimos en el estacionamiento, y tomé una última respiración profunda antes de salir. Caminamos hacia la entrada, mi corazón martillando contra mis costillas. Cada latido era una cuenta regresiva hacia un futuro que estaba a punto de decidirse. Me preparé para lo que podría ver adentro. Una habitación medio vacía, las sonrisas incómodas y compasivas de los pocos que habían elegido aparecer. Empujé la pesada puerta de vidrio, y el sonido me golpeó primero. No era el eco de un espacio cavernoso y vacío. Era el zumbido cálido, vibrante y alegre de conversación y risa. La habitación no estaba medio vacía. Ni siquiera estaba solo llena. Estaba repleta. Las personas estaban paradas en pequeños grupos, bebidas en mano, música sonando suavemente en el fondo. El sol de la tarde tardía rompió a través de las nubes magulladas, filtrándose a través de los ventanales del piso al techo y poniendo toda la habitación resplandeciente. Me quedé ahí parado, congelado en la entrada, incapaz de procesar la escena. Vi a mi abuela Eleanor manteniendo la corte en un círculo de sus hermanas, todas riéndose de una de sus historias. Vi a la tía Nicole y María, que me vieron y rompieron en sonrisas amplias y genuinas, saludándome. Vi primos que no había visto en años, amigos de la universidad que habían conducido horas para estar aquí, colegas del trabajo que habían elegido creer en mí. Y parado cerca del bar, sosteniendo una cerveza artesanal y luciendo más orgulloso de lo que lo había visto jamás, estaba mi tío Paul. Me pilló con la mirada y levantó su vaso en un saludo silencioso y poderoso. No era una reunión familiar total. Escaneé la habitación y noté las ausencias estratégicas. Mi tío Frank, el que quería mantener la paz a toda costa, no estaba ahí. Algunos otros parientes que sabía que estaban firmemente en el campo de mi madre también faltaban. Pero no importaba. Mirando alrededor a las caras que llenaban la habitación, me di cuenta de que esto nunca se trató de ganar a todos. Se trató de ver quién realmente importaba. Y todos estaban aquí. El 70 u 80% que había aparecido representaba el 100% de las personas que necesitaba en mi vida. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, calientes y repentinas. Sara apretó mi mano, sus propios ojos brillando con lágrimas felices. «Lo hiciste», Kevin susurró. «Mira, te eligieron». La llegada inesperada. Mientras nos adentrábamos en la habitación, fuimos rodeados. Fue una ola de abrazos, apretones de manos y felicitaciones sinceras. Los padres de Sara fueron los primeros en alcanzarnos. Su madre, Jan, me abrazó tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. «Estamos tan orgullosos de ti», Kevin dijo, su voz espesa de emoción. Su padre, Tom, un hombre de pocas palabras, simplemente me palmeó firmemente el hombro. Pero la mirada en sus ojos, una mirada de orgullo paternal feroz, lo dijo todo. Esto era lo que se sentía la familia. La fiesta estaba en pleno apogeo. La atmósfera eléctrica con alegría y alivio. Cuando lo impensable pasó. Las puertas del frente se abrieron de nuevo. Y parados ahí, silueteados contra el cielo sombrío de la noche como un trío de segadores sombríos, estaban mis padres y Mark. Un silencio cayó sobre la parte de la habitación más cercana a la entrada. Claramente habían venido esperando presenciar un funeral. Incluso se habían vestido para la ocasión, mi madre en un vestido negro severo y fúnebre, mi padre en un traje oscuro y fúnebre, y Mark con una mirada depredadora y presumida en su cara. Habían venido a regodearse. Habían venido a deleitarse con la vista de mi humillación. Sus caras, mientras contemplaban la habitación alegre, llena y vibrante, fueron un retrato de shock total que atesoraré por el resto de mi vida. La mandíbula de mi madre se aflojó, su lápiz labial cuidadosamente aplicado de repente luciendo estridente. El rostro de mi padre se volvió de un color pálido y enfermizo. La sonrisa burlona de Mark se disolvió en una máscara de incredulidad pura y boquiabierta. Se quedaron ahí parados, congelados en la entrada, como si hubieran caminado hacia la película equivocada, el universo equivocado. Vi los ojos de mi padre saltar por la multitud, buscando desesperadamente una cara amigable, un aliado, y no encontrando ninguno. Todos los estaban mirando de vuelta, no con ira abierta, sino con algo mucho más condenatorio, una especie de juicio colectivo frío, silencioso y colectivo.
Comenzaron a abrirse camino hacia la parte trasera de la habitación, cerca del vestíbulo, tratando de derretirse en las sombras y pretender que no acababan de cometer un error táctico masivo. Pero era demasiado tarde. Su presencia era una contaminación, y sabía que tenía que ser yo quien la contuviera antes de que envenenara toda la noche. Me disculpé de una conversación con Zoe. Sara comenzó a seguirme, una mirada protectora en su cara, pero le di un pequeño movimiento de cabeza, una mirada que decía, tengo esto. Déjame manejar esto. La confrontación final. Vieron que me acercaba, y mi madre inmediatamente pasó a la ofensiva, su mejor defensa. Kevin, siseó, manteniendo su voz baja pero goteando veneno. ¿Qué es todo esto? ¿Qué hiciste? ¿Yo? Pregunté, y una risa corta y sin humor escapó de mis labios. No hice nada. Solo organicé la fiesta de compromiso que te dije que iba a organizar. Ustedes son los que decidieron aparecer sin invitación. Solo vinimos a verte, murmuró mi padre, sus ojos fijos en un punto en algún lugar sobre mi hombro izquierdo, incapaz de encontrar mi mirada. No, dije, mi voz peligrosamente calmada, la adrenalina haciéndome sentir preternaturalmente enfocado. Vinieron a verme fallar. Vinieron a ver una habitación vacía. Pero como pueden ver, su plan no salió exactamente como esperaban. Mark se adelantó entonces, su rostro contorsionado con una rabia petulante e infantil. ¿Crees que eres tan inteligente, verdad? Fuiste a nuestras espaldas y los volviste a todos contra nosotros. No tuve que hacerlo, dije, mirándolo directamente a los ojos. Solo les dije la verdad. Es un concepto que podrías querer investigar alguna vez. Fue entonces cuando decidí. Este era el momento perfecto, terrible y hermoso. La granada de mano estaba saliendo. Hablando de la verdad, papá, dije, dirigiendo toda mi atención hacia mi padre, cuyo rostro ahora estaba resbaladizo de sudor nervioso. Necesito mostrarte algo. Es sobre tu niño dorado aquí, tu nuevo director regional. Saqué mi teléfono. No levanté la voz. No hice una escena para toda la habitación. Esto era para una audiencia de 2. Sostuve el teléfono para que solo él y mi madre pudieran ver la pantalla. Abrí el archivo que Diego me había enviado, los registros del servidor, las direcciones IP de la biblioteca, la notificación de restablecimiento de contraseña, la cadena digital inquebrantable de evidencia que llevaba desde el email anónimo y destructor de carreras directamente a mi hermano Mark. Narré tranquilamente lo que estaba viendo, mi voz firme. Esa es la dirección IP de la biblioteca cerca del apartamento de Mark. Y eso es el restablecimiento de contraseña para su cuenta de Instagram, enviado a la misma dirección de email anónima que envió la queja a mi jefe. Vi los ojos de mi padre moverse por la pantalla. Vi el parpadeo de confusión. Luego la comprensión horrible que amaneció. Luego la ola final y aplastante del alma de terror absoluto. Ya no estaba mirando una disputa familiar. Ya no estaba mirando una mentira que podía suavizar. Estaba mirando evidencia. Estaba mirando intención maliciosa. Estaba mirando un crimen potencial. El color se drenó de su rostro hasta que fue del color de ceniza vieja. Miró del teléfono a Mark, y por primera vez en toda mi vida, lo vi mirar a su hijo favorito con algo que no era adoración ciega y cariñosa. Vi un destello de miedo puro. Miedo de abogados. Miedo de demandas. Miedo de consecuencias. Mi madre trató de arrebatar el teléfono de mi mano. ¿Qué es esta tontería digital? No significa nada. Lo retiré, justo fuera de su alcance. Se llama prueba, dije tranquilamente. Y ahora, creo que es hora de que ustedes 3 se vayan de mi fiesta. No discutieron. No podían. Mi padre, luciendo como un hombre que había envejecido 20 años en 20 segundos, agarró a un Mark aturdido por el brazo y prácticamente lo arrastró hacia la puerta. Mi madre me dio una última mirada, una mezcla tóxica e inolvidable de odio puro y derrota total, antes de darse la vuelta y seguirlos hacia la noche fría e implacable. Me quedé ahí parado por un largo momento, mi corazón latiendo a un ritmo victorioso y frenético. Se había acabado. La victoria pública y la privada entregadas en el mismo instante devastador. Tomé una respiración profunda y temblorosa, el aire sabiendo dulce y limpio, y me volví hacia la calidez, hacia la risa, hacia mi verdadera familia. El resto de la noche. El resto de la fiesta pasó en una neblina alegre y surrealista. Era como si una gran presión tóxica hubiera sido liberada de la habitación en el momento en que mis padres y hermanos salieron. La música parecía más brillante. La comida sabía mejor. La risa era más fuerte y más genuina.
Mi abuela Eleanor, declarando que una pequeña victoria merece un gran baile, agarró a un uncle Paul desconcertado pero dispuesto de la mano y lo arrastró a la pista de baile. Procedió a mostrar una serie de meneos y giros que probablemente fueron escandalosos en los años 1950, sus ojos brillando con travesura pura y sin adulterar. Pronto, la pista estaba repleta. Una mezcla remolinada y riéndose de generaciones, celebrando no solo un compromiso, sino un triunfo claro y decisivo de la verdad. Sara y yo bailamos por lo que se sintió como horas. Por primera vez en semanas, me sentí completa y totalmente ligero. La sostuve cerca, enterrando mi rostro en la curva de su cuello y simplemente la respiré. Ya no éramos solo una pareja planeando una boda. Éramos un equipo, socios que habían sido probados por un huracán y habían navegado directamente a través del ojo de él, emergiendo más fuertes y más unidos del otro lado. Esta era la verdadera base de nuestro matrimonio, construida no en días perfectos, sino en cómo sobrevivimos a los peores. Las consecuencias. Las verdaderas consecuencias, sin embargo, comenzaron a la mañana siguiente. Me desperté no con una alarma, sino con la suave luz del sol filtrándose por la ventana de nuestro dormitorio. Sentí una sensación de paz tan profunda que era casi desorientadora. Luego mi teléfono sonó. Vi la identificación de llamada, padre, y mi estómago se apretó en un reflejo viejo y familiar. Pero esta vez, el miedo se había ido, reemplazado por una extraña sensación de desapego. Lo dejé sonar 2 veces, tomé una respiración profunda, y respondí. Su voz era irreconocible. La usual confianza atronadora se había ido. El tono paternalista y sermonero había desaparecido. Todo lo que quedaba era la voz delgada y aflautada de un hombre cuyo mundo entero había sido destrozado. Era la voz de un general contemplando una batalla perdida. Mark fue suspendido del trabajo esta mañana, pendiente de una investigación completa, dijo, su voz un monótono plano. No hubo preámbulo, no hubo saludo. Tu jefe, Richard Peterson, llamó a su jefe. ¿Saben todo, Kevin? Vieron la evidencia que tu amigo compiló. ¿Saben que fue él? Me quedé en silencio, dejando que sus palabras colgaran en el aire pesado entre nosotros. No ofrecí consuelo, ni tranquilidad. Solo escuché. ¿Qué quieres, Kevin? Finalmente preguntó, y la pregunta fue una bandera blanca de rendición. Estaba pesada con resignación, con el horror que amanecía de un hombre que había respaldado al hijo equivocado toda su vida y solo ahora se daba cuenta del costo catastrófico de esa inversión. ¿Qué será necesario para que esto pare? Era la pregunta que había, en mis momentos más oscuros, fantaseado con escuchar durante 30 años. El momento de apalancamiento último. El momento donde finalmente tenía todas las cartas. Podría haber desatado un torrente de ira justa. Podría haber exigido una disculpa arrastrándose y suplicando. Podría haber enumerado cada agravio, cada cumpleaños olvidado, cada logro pasado por alto, cada vez que me hicieron sentir pequeño para que mi hermano pudiera sentirse grande. Pero parado ahí, en la tranquilidad de mi apartamento bañado por el sol, con el aroma de Sara haciendo café en la cocina, me di cuenta con una claridad sorprendente que no quería nada de eso. La pelea había terminado. La venganza se sentía como una copa vacía. Todo lo que quería ahora era paz. Una paz real y duradera. Quiero que me dejen en paz, dije, y mi voz era clara y firme, desprovista de ira o triunfo. Eso es todo lo que siempre he querido. Quiero que dejen de interferir en mi vida. Quiero que me dejen a mí, y a Sara, y a nuestro futuro, completa y totalmente en paz. Eso es todo. Hubo una pausa larga y pesada al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración superficial y entrecortada. Casi podía imaginármelo, este hombre que siempre había parecido tan grande e imponente, de repente luciendo pequeño y viejo. Está bien, Kevin finalmente susurró, la palabra apenas audible, y colgó. No fue una disculpa. No fue una admisión de culpa. Pero fue una rendición. Y para mí, parado en el precipicio de mi nueva vida, eso era más que suficiente. La visita de la abuela Eleanor. Más tarde ese día, hubo un suave golpe en nuestra puerta. La abrí para encontrar a la abuela Eleanor parada ahí, sosteniendo una pequeña caja de pasteles de su panadería favorita. Lucía cansada, las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo usual, pero sus ojos mismos estaban claros y resueltos. Entró y se sentó en nuestro sofá, doblando sus manos frágiles y arrugadas en su regazo. No tocó los pasteles. Vine a disculparme, Kevin dijo, su voz suave pero firme. Abuela, no tienes nada de qué disculparte, dije inmediatamente, sentándome en el sillón frente a ella. Fuiste mi mayor defensora. Fuiste mi caballería. Movió su cabeza, una sonrisa triste y conocedora tocando sus labios. Lo fui al final,
cuando la casa ya estaba en llamas. Pero debería haber sido yo quien oliera el humo años atrás. Lo vi, ¿sabes? Durante 30 años, lo vi. Vi la forma en que te trataban, la forma en que mimaban a Mark. Vi todas las pequeñas heridas y todas las grandes. Sus ojos, todavía tan agudos e inteligentes, se llenaron de lágrimas. Recuerdo cuando tenías 12 años. Habías construido ese modelo increíble y detallado del Golden Gate Bridge con palillos de dientes. Te tomó meses. Estabas tan orgulloso. El día que lo terminaste, tu padre llegó a casa, le echó un vistazo, dijo, «Qué bien», y luego pasó la siguiente hora ayudando a Mark con su diorama de un campo de fútbol, que era solo una caja de zapatos verde con porterías hechas de pajitas. El recuerdo, uno que había enterrado hace mucho, regresó corriendo con claridad dolorosa. Vi eso, continuó, su voz espesa de emoción, y no dije nada. Me dije que no era mi lugar, que no debería interferir entre padres e hijos. Me dije que necesitaba mantener la paz. Me miró directamente a los ojos, y su voz estaba llena de un arrepentimiento profundo que me rompió el corazón. Pero a veces, Kevin, mantener la paz es solo la forma cobarde de dejar que una guerra suceda en silencio. Y tú fuiste la única víctima. Mi silencio me hizo cómplice. Y por eso, estoy verdadera y profundamente arrepentida. Esta fue la disculpa que nunca supe que necesitaba. No era de las personas que me habían lastimado, sino de la persona que más me amaba, reconociendo la profundidad completa de ese dolor, validando la guerra silenciosa que había estado peleando toda mi vida. Me moví de la silla al sofá y envolví mis brazos alrededor de sus hombros frágiles y fuertes. Te amo, abuela, susurré en su cabello, que olía débilmente a lavanda. Yo también te amo, querido niño, susurró de vuelta, palmeando mi mano. Ahora, ve y construye tu propia vida. Te has ganado cada ladrillo feliz en ella. Sus palabras no fueron solo una disculpa. Fueron una liberación. Fueron permiso para dejar ir cualquier culpa persistente, cualquier sentido mal ubicado de obligación hacia las personas que compartían mi sangre pero no mi corazón. La nueva normalidad. En las semanas que siguieron, se sintió como si el mundo estuviera lenta y silenciosamente recalibrándose a un nuevo eje más saludable. El zumbido constante y de bajo nivel de ansiedad que había sido la música de fondo de mi vida durante tanto tiempo como podía recordar finalmente se desvaneció al silencio. Las noticias sobre mi antigua familia llegaron en fragmentos esporádicos de segunda mano, principalmente a través del tío Paul, quien había reingresado sin problemas a mi vida, convirtiéndose en una presencia regular para brunches dominicales y llamadas telefónicas entre semana. Mark fue oficialmente despedido. La empresa, una gran corporación de suministros médicos, había considerado presentar cargos por fabricar una queja maliciosa de RH y sabotaje corporativo, pero finalmente había decidido no hacerlo. Como aparentemente les dijo su abogado a mi padre, el lío público y el potencial para contrademandas no valía la pena. Ser despedido en desgracia e incluido en la lista negra de la industria fue considerado un castigo suficiente que terminaba la carrera. Mis padres, según mi tío, se habían vuelto reclusos. Pusieron su casa en el mercado con una velocidad que hablaba de desesperación. Se estaban mudando a un estado diferente, un lugar donde no tenían historia, donde podían escapar de la red de familia y vecinos que ahora conocían la verdad sin barniz sobre su niño dorado. Sentí una punzada breve y fugaz de algo. No lástima, sino una especie de tristeza desapegada por la vida que habían elegido hacer explotar. Luego se fue. En mi propio trabajo, el cambio fue palpable. La investigación de RH se cerró en tiempo récord, con una carta formal de disculpa de la firma colocada en mi archivo. Richard me llamó a su oficina de nuevo, pero esta vez la formalidad sombría se había ido. Estaba recostado en su silla, una mirada cálida y casi paternal de respeto en su rostro. La investigación está oficialmente cerrada, dijo, estrechando mi mano firmemente. Tienes nuestras más sinceras disculpas por lo que tuviste que pasar. Tu integridad nunca estuvo realmente en duda, Kevin, pero el procedimiento es procedimiento. Tengo que decir que manejaste una situación imposible y amenazante para la carrera con gracia y profesionalismo increíbles. Hizo una pausa. La firma te está dando un bono por el estrés indebido y las dificultades emocionales, y también porque ese diseño del centro comunitario que entregaste la semana pasada fue brillante. Mi nombre fue limpiado. Más que limpiado, mi reputación en la firma era más fuerte que nunca. Los susurros en el pasillo pararon. Podía caminar a la máquina de café sin sentir una docena de pares de ojos en mi espalda. Podía lanzarme a mi trabajo, a las líneas limpias y la lógica sólida de planos y modelos que amaba, y descubrí que era mejor en ello que nunca, libre del peso pesado e invisible que había estado cargando durante 30 años. El florecimiento del amor. La vida con Sara floreció en este nuevo aire claro.
La nube que había estado colgando sobre nosotros, amenazando nuestro futuro, se había ido. Reímos más, las risas fáciles y profundas del vientre de una pareja que sabía que podía manejar cualquier cosa. Comenzamos a buscar casas en serio de nuevo. Pasamos un sábado caminando por una casa abierta en un vecindario tranquilo y arbolado llamado Aquod, señalando el patio trasero que sería perfecto para un perro y una parrilla, el cuarto de sobra que haría una guardería perfecta algún día. Estábamos construyendo nuestro futuro, y por primera vez, se sentía como si lo estuviéramos construyendo sobre tierra sólida e inquebrantable. Luego llegó el día de dirigir las invitaciones de boda. Era un sábado soleado por la tarde. Nos sentamos en nuestra mesa del comedor, que estaba cubierta con una pila de sobres elegantes de color crema, una pluma de calígrafo, y la lista final vetada de invitados. La lista era un testimonio de la guerra que acabábamos de ganar. Estaba llena de los nombres de las personas que habían aparecido, que habían hecho llamadas, que habían elegido estar con nosotros en la tormenta. Escribir cada nombre: abuela Eleanor, tío Paul, tía Nicole y María, Diego, Zoe, Tyler, los padres maravillosos y sólidos como roca de Sara, se sentía como escribir una carta de agradecimiento. Cada trazo de la pluma era un acto de gratitud. Trabajé mi camino hacia abajo de la lista, mi pluma fluyendo fácilmente a través del papel grueso y caro. Luego llegué al fondo. Había 3 nombres que no estaban en la lista impresa, 3 nombres que colgaban en el aire como fantasmas en el banquete. Patricia. Robert. Mark. Mi pluma se quedó flotando sobre un sobre en blanco y esperando. Lo miré fijamente, la superficie cremosa luciendo vasta y vacía. Pensé en la voz derrotada de mi padre en el teléfono. Pensé en la mirada odiosa y vencida de mi madre. Pensé en la cara presumida de Mark volviéndose ceniza. Pensé en 30 años de ser segundo mejor, de ser invisible, de ser el daño colateral aceptable en la campaña para asegurar la felicidad de mi hermano. Sara, viéndome pausar, vino y se paró detrás de mi silla, colocando una mano gentil y cálida en mi hombro. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Sabía que esta era una decisión que solo yo podía tomar, una puerta final que solo yo podía cerrar. ¿Podía invitarlos? ¿Podía hacer ese gesto final y magnánimo de paz? Una parte de mí, la parte que había sido condicionada durante décadas para buscar su aprobación, para ser el buen hijo, susurró que debería. Era lo correcto que hacer, lo que una persona más grande haría. Pero entonces miré la hermosa invitación en mi mano. Era una invitación a una celebración de amor, de compromiso, de lealtad, del comienzo de una nueva familia. ¿Qué me habían mostrado de amor? ¿Qué compromiso tenían con mi felicidad? ¿Qué lealtad me habían ofrecido alguna vez? ¿Qué tipo de familia éramos? Tomé una respiración profunda y lenta. Pensé en las palabras de la abuela Eleanor: ve y construye tu propia vida. Lentamente, deliberadamente, levanté la pluma. Pero en lugar de escribir un nombre, la puse gentilmente de vuelta en la mesa. Tomé los 3 sobres en blanco que había asignado mentalmente a ellos y los deslicé a un lado, fuera de la pila principal. Aterrizaron suavemente en una silla cercana, separados del resto, un acto silencioso y final de amputación. La decisión estaba tomada. No con ira. No con odio. Sino con un sentido tranquilo, profundo y liberador de paz. Este era mi nuevo capítulo. Este era el primer día de mi nueva vida. Y ellos no iban a estar en él. Mi día de boda sería para las personas que me habían ayudado a escribirlo. El día de la boda. En la mañana de mi día de boda, me paré frente a un espejo de cuerpo entero, ajustando el nudo de mi corbata. No estaba nervioso. No había mariposas en mi estómago. No había sudor frío en mi frente. Por primera vez en mi vida antes de un evento importante, sentí una calma profunda, inquebrantable y profunda. A través de la ventana de la suite nupcial, podía ver a los invitados encontrando sus asientos en el jardín bañado por el sol que habíamos elegido para la ceremonia. No había fantasmas entre ellos, no sombras de obligación. Cada persona ahí afuera era una fuente de luz. Mientras caminaba por el pasillo, mi padrino de boda Diego a mi lado, los vi a todos, un mar de caras amorosas y de apoyo. Vi a mi abuela Eleanor en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo de encaje delicado, su sonrisa radiante. Vi al tío Paul, parado alto y orgulloso, dándome un asentimiento firme y sincero que decía más de lo que las palabras podrían jamás. Vi a mi jefe, Richard, sentado con su esposa, sonriendo calurosamente. Vi a mi nueva familia, los Johnson, radiando con un amor tan puro e incondicional que llenó mi corazón hasta el punto de reventar. Estas eran mis personas, la familia que había elegido, y más importante, la familia que me había elegido de vuelta. Y luego vi a Sara. Al final del pasillo, comenzó su caminata hacia mí.
Era radiante, una visión en blanco, sus ojos fijos en los míos. En ese instante, todo lo que había pasado durante el año pasado, todo el dolor, la rabia, la traición, el miedo, todo se condensó en un solo punto clarificador de luz. Todo me había llevado aquí, a esta mujer, a este momento, a esta vida. Cuando me alcanzó, tomé sus manos en las mías. Estaban firmes y cálidas. Nuestros votos no fueron solo palabras que recitamos de un guión. Fueron promesas forjadas en los fuegos de la adversidad. Fueron un testimonio de nuestra supervivencia, de nuestra sociedad. Cuando la miré a los ojos y dije, sí, acepto, no fue solo una promesa para ella. Fue una promesa para mí mismo, una promesa de siempre honrar la verdad, una promesa de siempre luchar por mi propia felicidad, y una promesa de nunca, jamás volver a aceptar ser segundo mejor. La recepción y las reflexiones. Más tarde, en la recepción, mientras el sol se ponía sobre el lago, proyectando largas sombras doradas a través del césped, estaba rodeado por el sonido de risa y copas tintineando. Tuve una realización repentina y poderosa. Mi viaje a la libertad no había comenzado en mi día de boda. Había comenzado meses antes, en mi fiesta de compromiso. Eso no fue solo una celebración. Fue mi declaración de independencia. Fue el día que dejé de ser un forastero en mi propia familia de nacimiento y comencé a ser el arquitecto maestro de mi propia felicidad. Mientras Sara y yo compartimos nuestro primer baile como esposo y esposa, descansé mi frente contra la suya, el mundo caótico derritiéndose hasta que fuimos solo nosotros dos, balanceándonos con la música. El viaje había sido más difícil de lo que jamás podría haber imaginado, pero me había traído aquí, a este lugar de fuerza, de paz, de un amor tan real y tan sólido que se sentía como la única cosa que realmente importaba. Te amo, susurró Sara contra mi mejilla. Yo también te amo, respondí, mi corazón lleno hasta el punto de romperse. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo del futuro. Estaba emocionado de construirlo con ella a mi lado, un ladrillo feliz y honesto a la vez. Este era mi nuevo comienzo, y era hermoso. Reflexión final. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Has estado alguna vez en una situación donde tuviste que elegir entre tu propia felicidad y las expectativas familiares?